Hola, en este video les voy a mostrar entonces cómo aplicar el concepto de estequiometría de gases con un ejemplo práctico. En este caso tenemos este ejercicio que nos dice que el primer paso del proceso industrial para producir ácido nítrico, el amoníaco reacciona con oxígeno en presencia de un catalizador apropiado para formar óxido nítrico y vapor de agua, todos en fase gaseosa. La pregunta es, ¿cuántos litros de amoníaco gaseoso, 850 grados Celsius, y 5 atmósferas se requieren para reaccionar con una mol de oxígeno molecular gaseoso en esta reacción? Entonces, algo muy importante a la hora de cuando nos enfrentamos a este ejercicio, estos problemas, es sacar información a partir del enunciado. Esa información la podemos ir resaltando con el objetivo de sacar mayor provecho y poder orientarnos hacia la respuesta. Lo primero que aconsejo realizar es identificar, en este caso, si estamos haciendo una reacción química, identificar quiénes son los reactivos y productos. Para este caso, nos dan información que desean producir ácido nítrico y en uno de los pasos, es decir, el primer paso, utilizamos amoníaco, lo voy a resaltar, y ese amoníaco reacciona con oxígeno. Por lo tanto, acá ya me está dando información de los reactivos y me dice además que hay presencia de un catalizador. Y esta palabra que nos dice para formar óxido nítrico, nos están dando el producto y vapor de agua. Entonces ya hemos identificado reactivos y productos. Este es un primer paso para poder establecer la solución o iniciar a solucionar este ejercicio. Otro dato que nos dan es, nos dicen todos en fase gaseosa. Bueno, lo siguiente es, la pregunta es, ¿cuántos litros? Ahora, una de las informaciones más importantes es después de obtener reacciones químicas, buscar valores numéricos. En este caso nos están dando una temperatura, acá, una temperatura y nos dan este valor, que es atmósferas, por lo tanto es valor de presión. Además nos dicen por acá que mol, oxígeno molecular, estamos hablando de cantidad de sustancia. Entonces, esto nos lleva a identificar cuáles son los datos que nos está arrojando y con cuáles datos podemos comenzar a solucionar el ejercicio. Y por último, es muy importante resaltarlo o identificarlo, qué es lo que nos pregunta, cuál va a ser ese resultado que vamos a tener al final, que debemos entregarlo según los requerimientos del problema. En este caso nos preguntan cuántos litros de amoníaco gaseoso. Entonces lo voy a resaltar en rojo para que no se nos olvide que este es nuestro objetivo. Como les dije, entonces, primer paso, identificar reactivos y productos para poder establecer una reacción química. Lo segundo, resaltar los datos que nos da el ejercicio para mirar por dónde podemos comenzar y empezar a utilizar ecuaciones. Y por último, identificar qué es lo que nos piden, cuál es el objetivo de realizar esto. Entonces, para comenzar con este ejercicio, entonces tenemos los reactivos y productos, por lo tanto es necesario escribir una reacción química. En este caso, pues en Google Docs voy a utilizar esta herramienta MacType que dice insertar fórmula química. Y en caso de que aún no lo hayas instalado, pues te dejo el link para que lo puedas instalar. Si le doy insertar, entonces fórmula química, voy a abrir el módulo de MacType que se llama ChemType para escribir ecuaciones químicas. En este caso, demorando de nuevo, de nuevo. Bueno, este módulo utiliza Java y nos va a permitir moléculas o escribir ecuaciones químicas. Un poco lento internet y ya tenemos entonces
eh, herramienta para escribir ecuaciones. En este caso voy a ecuación tamaño más grande para poderla visualizar mejor. Bueno, en este caso, pues para poder utilizar esta herramienta Kentai, si aún no la sabes utilizar, pues te dejo también el link donde hago una aclaración y uso ecuaciones y balanceo de ecuaciones con esta herramienta. En este caso, pues el ejercicio nos dice que mezclamos amoníaco. Voy a escribir acá amoníaco, amoníaco en estado gaseoso. Y el amoníaco se mezcla con oxígeno. Recordemos que todo nos dice que está en estado gaseoso. Luego, entonces, nos va a producir, pero también nos da una información, es que esa producción se debe a un catalizador. Acá, presencia de un catalizador específico. Luego, entonces, dice que genera óxido nítrico. En este caso, el óxido nítrico es este. Y va a generar, entonces, o se va a mezclar, voy a poner que es gaseoso. Y luego voy a poner entonces que se genera también óxido nítrico y también se genera vapor de agua. En este caso, pues que este se está corriendo un poquito, voy a eliminar esto. Pronto lo escribí. Acá voy a empezar a tener catalizador. Ya luego acá voy a escribir neo, identificando que estaba dentro del campo de la flecha. Pues tengo el óxido nítrico y el agua en forma de vapor. Por el momento, entonces voy a poner esto debe estar como su índice, el que parto de acá, todo de una vez, su índice, su índice, el 2, hidrógeno. En este caso, entonces tenemos acá nuestra ecuación. Luego, recordemos que una vez tenemos la ecuación, el siguiente paso es balancearlo para poder realizar los cálculos. Entonces, en el balanceo de esta ecuación, vemos que hay una serie de pasos que ya les había comentado en un video anterior, y es el siguiente. Lo primero es balancear metales, luego balancear no metales diferentes a oxígeno e hidrógeno, luego balancear oxígenos y por último balancear hidrógenos. En este caso, si nos vamos entonces, bueno, aclaro, este es el método de balanceo por tanteo y error. Entonces, metales, en esta reacción no tenemos metales, no metales tenemos el nitrógeno, tenemos un nitrógeno en los reactivos, un nitrógeno en los productos. Luego, oxígenos, tenemos acá dos oxígenos, acá tenemos uno y dos oxígenos. Y por último los hidrógenos, tenemos tres hidrógenos y acá dos hidrógenos. Por lo tanto, entonces hay un desequilibrio, debemos poner números acá en el coeficiente estequiométrico para igualar en reactivos y productos los hidrógenos. En este caso, pues un número que sea común entre 3 y 2, y un múltiplo de ellos y es el 6. Multiplico 3 por 2, entonces me va a dar 6 hidrógenos y acá pondría entonces 3 por 2 daría 6. Sin embargo, al modificar eso, obviamente se nos modifican los otros átomos y es necesario entonces volver a realizar el proceso. Ahora, pues vamos a realizarlo con el nitrógeno. Tenemos dos nitrógenos acá, ponemos un 2 acá. Dos nitrógenos. Ahora pasamos a los oxígenos. Tenemos dos oxígenos por este lado y por este otro lado tenemos tres oxígenos en los productos. Y en los reactivos tenemos dos. Entonces serían 2 y 3, serían 5 oxígenos en total en los productos y solamente 2 oxígenos en los reactivos.
Esto hace entonces, pues 2 y 5 no son múltiplos, pero recordemos que podemos utilizar fraccionarios con el objetivo de igualar esas cantidades. Ejemplo, pues necesito obtener 5 oxígenos, 5, tenemos 5 por 2, daría 10, y necesito 5, entonces 10 dividido 2 me daría 5. Por lo tanto, tenemos acá una fracción, un número fraccionario, y eso nos indica que debemos multiplicar toda la ecuación por este fraccionario de acá. Tanto, entonces, multiplicando esto por 2, nos daría 4. 5 medios por 2, pues eliminaría esto y nos quedaría el 5. 2 por 2 daría 4. Y 3 por 2 nos daría 6. En este caso, pues vamos a corroborar de que todo sí quedó en orden. Empezamos con los nitrógenos, 4 nitrógenos reactivos, 4 nitrógenos en productos, 5 por 2, 10 oxígenos en reactivos. Tenemos 4 por 4 oxígenos acá y 6 por este lado, entonces 4 y 6 darían 10, están iguales en reactivos y productos. Y con los hidrógenos tenemos 4 por 3, 12 en reactivos y 6 por 2, 12 en productos. Es decir, que esta ecuación química ya quedaría balanceada completamente. Le damos insertar acá para que nos lleve esta ecuación a Google Docs. Entonces ya teniendo nuestra ecuación, identificamos, entonces ya tenemos la reacción donde se forma amoníaco, pues tenemos amoníaco, reacciona con oxígeno, generando entonces óxido nítrico y vapor de agua, todos en estado gaseoso. Ahora, lo siguiente que nos están dando y hacia dónde nos direcciona esto es la información que nos dan. Nos dan una temperatura, ¿sí? Y esa temperatura nos la están dando desde el amoníaco. Es decir, los reactivos están a 850 grados Celsius, en este caso el amoníaco está a 850 grados Celsius y una presión de 5 atmósferas. Y nos preguntan entonces cuántos litros de amoníaco, se requieren para reaccionar con una mol de oxígeno. Por lo tanto, nos están relacionando dos reactivos, que sería el oxígeno y el amoníaco. Nuestro punto de partida, entonces, será el dato con el cual tenemos cantidades. En este caso, pues nuestra cantidad que nos están dando es esta, una mol de oxígeno, por lo tanto, nuestro punto de partida, para poder encontrar entonces los valores necesarios para el nitrógeno, el amoníaco. Dado entonces que ya tenemos las mol del oxígeno, nuestro paso siguiente es hacer factores de conversión, utilizar algo que sería la estequiometría, es decir, factores estequiométricos. Entonces voy a utilizar ecuaciones matemáticas, utilizar MACtype para tener entonces ecuaciones matemáticas. En este caso lo voy a poner grande para que se vea. Recordemos, iniciamos entonces con una mol, en este caso es una mol de oxígeno, es decir, que esto no me ponga oxígeno, podemos ponerlo acá, oxígeno 2, y eso va a estar multiplicado entonces por un factor estequiométrico. Si nos fijamos acá, voy a insertarlo y lo voy a editar para más claridad. Si nos fijamos en esta parte, entonces hay una relación entre la molécula de oxígeno y la molécula de nitrógeno, es decir, 5 moléculas de oxígeno van a reaccionar con 4 moléculas de amoníaco. Por lo tanto, eso se convierte en nuestro factor de conversión, en este caso, pues como factor estequiométrico. Tanto esa relación entonces de 5 a 4, entonces vamos a tener lo siguiente, voy a abrir un factor de conversión, donde en la parte de abajo decimos entonces que 5 mol, caso de oxígeno, así, que no me en itálica, de oxígeno 2, nos va a generar, en este caso, 4 mol, y esas mol son de amoníaco. Entonces, al tener esto, una mol, entonces tenemos que mol y mol
de oxígeno se van a cancelar. Por lo tanto, entonces tendríamos 1 por 4 dividido 5 sería entonces la cantidad de mol, en este caso de amoníaco. ¿Ya? 4 quintos, que vamos a convertirlo en números, entonces 4 dividido 5, ya utilizando Google sería 0.8. En este caso tenemos 0.8 mol de amoníaco. Voy a copiar este de acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está indicando que para que esta reacción, para que esto reaccione, entonces vamos a tener lo siguiente, y es que una mol de oxígeno, según la estequiometría, se va a consumir, en este caso, 0.8 mol de amoníaco. Esto nos indica la forma en la cual o la cantidad de amoníaco que tenemos entonces o que debemos tener en los reactivos para poder que reaccione con el oxígeno y se dé esta reacción. Sin embargo, la pregunta es los litros de amoníaco. Por lo tanto, hay algo y es que todo esto está en fase gaseosa y podemos entonces utilizar una ayuda bastante y es utilizar la ecuación de gas ideal. En este caso, pues lo más importante es que estamos identificando de que necesitamos la ecuación de gas ideal, por lo tanto suponemos que están en situaciones de idealidad. Por lo tanto, poniendo eso, entonces tenemos P por B es igual a nRT. En este caso, la presión por el volumen es igual a las moles multiplicado por la constante de los gases por la temperatura. De todos estos datos que nos dan, como les decía, tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos la constante de los gases y las moles son las moles de amoníaco que acabamos de encontrar. La pregunta, como les decía, es el volumen y el volumen debe ser en litros, de amoníaco. Por lo tanto, necesitamos despejar el volumen de acá, es decir, la presión está multiplicando el volumen, pasa al otro lado a dividir. Volumen es igual a las moles por R por T sobre la presión. En este caso, para poder realizar cada uno de estos datos, tenemos las moles, tenemos la presión, la constante de los gases. Para este caso voy a utilizar esto. Las mol son 0.8 mol, que son las moles de amoníaco. Esas mol están multiplicadas por la constante de los gases, en este caso la constante de los gases 0.082. Y sus unidades, voy a ponerlas acá, las unidades son atmósferas por litro sobre mol que multiplica a la unidad de temperatura absoluta que es Kelvin. Esto nos lleva a lo siguiente y es que para poder realizar este proceso la temperatura debe estar entonces en Kelvin. Aquí también voy a poner la presión, 5 atmósferas. Entonces, esta temperatura debe estar en Kelvin. Sin embargo, el ejercicio nos dice que son 850 grados Celsius. Es decir, tenemos que pasar esto, grados Celsius a Kelvin. En este caso, para pasar de grados Celsius a Kelvin, debemos entonces recordar que Kelvin es utilizar la temperatura en grados Celsius más 273.15. Esto nos va a decir que son 850 grados Celsius, le sumamos 273.15. Esto nos va a dar entonces 1100, en este caso 670, 120.15. Corroborar, para acá, en este caso 50, para acá 850 más 273.15, 1123. Equivocando. Ahora me falta el 3 de acá. Entonces 1123 Kelvin. Ahora, ya tenemos la temperatura en Kelvin, por lo tanto, regresamos acá.
0.15 Kelvin. Esto nos lleva entonces a la siguiente ecuación para encontrar el volumen. Y lo que hacemos ahora entonces es cancelar las unidades que sean comunes, es decir, la mol está acá arriba, cancela con mol acá abajo, atmósferas arriba, cancela abajo, Kelvin arriba, cancela con Kelvin abajo. Por lo tanto, ya nos queda entonces solucionar esta ecuación, solucionar estos valores en la calculadora y entonces tendríamos estado en unidades de litros. Tanto será 0.8 por 0.082 por 1123.15 dividido 5. Vamos a la calculadora. Pues tenemos 0.8 por la constante de los gases, 0.082 por la temperatura, que es 1123.15, y todo esto dividido 5 atmósferas. Darle igual, tenemos que nos da 14.7 y la unidad que nos queda, la unidad de volumen, litros. Voy a insertar acá estas ecuaciones y obtenemos entonces lo siguiente. Tanto tenemos la pregunta, era cuántos litros de amoníaco se necesitan, y una vez encontradas las mol de amoníaco las utilizamos con la ecuación de gas ideal, despejamos el volumen. Obviamente la temperatura siempre la debemos utilizar en una temperatura absoluta como la unidad de Kelvin, nunca temperatura relativa como grados Celsius. Por lo tanto, tenemos, resolviendo esta ecuación, nos da 14.7. Es decir, que la respuesta se necesitan 14.7 litros de amoníaco para reaccionar con una mol de oxígeno gaseoso. Esa sería entonces la solución a este ejercicio. Por lo tanto, ya tendríamos todo resuelto. Bueno, espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, me la pueden en los comentarios. Y hasta el próximo video. Hasta luego.